A ver, todos tenemos creencias muy arraigadas, ¿verdad? Cosas que damos por sentadas. Pero, ¿y si algunas de ellas no provienen directamente de la Biblia, sino de tradiciones que hemos heredado? Pues bien, en este análisis vamos a meternos de lleno en un tema peliagudo: cómo distinguir entre la verdad bíblica y la tradición humana y cuál debería ser el estándar para nuestra fe. Y aquí viene la pregunta del millón. Una de esas que incomodan un poco. ¿Qué pasaría si descubrimos que una creencia que defendemos con total sinceridad en realidad no tiene una base bíblica sólida? Es que es para pensarlo, ¿eh? Y justo ese es el punto de partida de todo esto. Es que es normal, ¿no? Casi todo el mundo piensa, no, mi doctrina es la correcta. Pero, como dice la cita, ¿y si nos equivocamos? Ojo, esta duda no es ninguna tontería. Es la pregunta clave que nos obliga a pararnos y a cuestionar lo que siempre hemos dado por bueno. Siempre se habla de eso, ¿no? Del camino ancho que sigue la mayoría y del camino estrecho. Y lo que nos dice el material de análisis es que ir con la mayoría no es ninguna garantía de estar en lo cierto. De hecho, si nos vamos a pasajes como Isaías 1:9 o Romanos 11:5, vemos que la verdad muchas veces está en un pequeño grupo, en un remanente. Y esto es súper importante. La sinceridad, por supuesto que es valiosa, pero no convierte una mentira en verdad. Al final, según este punto de vista, el único filtro es la escritura. Vale, entonces, si ni la sinceridad ni lo que opine la mayoría nos sirven de guía, ¿qué nos queda? Pues la propuesta que se analiza aquí es clara y directa. Solo la escritura. Vamos a ver por qué se le da ese peso. A ver, la razón de fondo para poner la escritura como el único estándar es de dónde viene. Se considera inspirada por Dios. Y por eso mismo se ve como la herramienta perfecta para enseñar, para corregir, para todo. Vaya, es la autoridad máxima para saber qué es verdad. Y esto choca de frente, como vemos en Mateo 15:9, con las doctrinas inventadas por los hombres, que se consideran, pues eso, una adoración vacía. Fijaos en esta frase, porque es una advertencia en toda regla. Nos dice que si no ponemos a prueba lo que nos enseñan, podemos acabar creyendo algo falso, y creyéndolo de corazón, sinceramente. Esto implica que la fe no es algo pasivo, ¿eh? Requiere que cada uno se arremangue y verifique de dónde sale lo que cree. Muy bien, se nos dice que hay que examinarlo todo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Por dónde empezamos? Pues la buena noticia es que no hay que inventar la rueda. Lo que viene ahora es como una caja de herramientas, con 4 reglas básicas para interpretar la Biblia. Este sería el esquema. Vamos a verlo punto por punto. La primera regla, que la propia escritura se interprete a sí misma. O sea, los pasajes más claros nos ayudan a entender los más difíciles. La segunda, y esto es fundamental, el contexto lo es todo. Hay que preguntarse siempre, ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿Cuándo? ¿Y con qué intención? Tercera, buscar el propósito original. ¿Qué quería decir el autor en su momento? Y la cuarta, lo claro interpreta lo oscuro. La Biblia, desde esta perspectiva, no se contradice, así que cualquier interpretación tiene que ser coherente con el resto del mensaje. Y ahora, vamos a la práctica, al momento de la verdad. Con estas herramientas que acabamos de ver, vamos a aplicarlas para intentar distinguir entre lo que la fuente llama doctrina bíblica y lo que considera, pues, simples tradiciones humanas. Pero, espera, antes de seguir, un momento, porque hay un concepto clave aquí. Es la palabra Torá. Normalmente la traducimos como ley y, claro, nos suena a algo pesado, a una carga. Sin embargo, su significado original en hebreo es más bien instrucción o enseñanza. Y este matiz, este pequeño cambio, lo es todo para entender lo que viene ahora. Mirad, esta tabla resume perfectamente el meollo de la cuestión. En la columna de la izquierda tenemos lo que se consideran doctrinas bíblicas, la salvación por gracia, que la obediencia nace del amor, cosas así. Y a la derecha, lo que se tachan de tradiciones humanas, ideas como que Cristo abolió la ley o que el domingo sustituyó al sábado. El argumento de fondo es que estas tradiciones surgen justo cuando no se aplican las reglas que vimos antes, sobre todo cuando se cogen versículos sueltos y se sacan de contexto. La conclusión a la que se llega es, como veis, muy directa. La idea es que las doctrinas humanas acaban por alejarnos de la obediencia, mientras que las doctrinas bíblicas, por el contrario, nos acercan al Mesías. O sea que la diferencia no es solo teórica, tiene consecuencias espirituales muy reales. Vale, pero entonces uno se pregunta si la guía es la escritura, ¿por qué hay tanto lío y tanta confusión? Bueno, pues el análisis apunta a varios problemas. Por un lado, las diferencias culturales y de idioma con el texto original. Por otro, las tradiciones que se han ido mezclando con el tiempo. Y sobre todo, el problema más común de todos, coger versículos aislados, sacarlos de su contexto, algo que pasa muchísimo, por ejemplo, con los escritos de Pablo. Y con esto llegamos a la parte final, que quizá es la más práctica de todas. ¿Cómo se puede aplicar todo esto en el día a día? Pues el análisis termina con una especie de lista de comprobación, un checklist, para poner a prueba cualquier enseñanza.
Esta es la lista, vamos a verla. Punto número 1, no añadir ni quitar nada al texto. Lo que está escrito, está escrito. Segundo, buscar siempre la confirmación de, como se suele decir, 2 o 3 testigos. Esto significa que una idea importante debe estar apoyada por varios pasajes. No se puede construir toda una doctrina sobre un único versículo aislado. Tercero, probar los espíritus para discernir si algo viene de Dios. Cuarto, y esto es muy importante, recordar que la verdad es la suma de toda la palabra, no solo una parte. Y por último, entender que ninguna profecía es de interpretación privada, tiene que ser coherente con todo el mensaje. Y aquí llega, digamos, la prueba de fuego, la conclusión más fuerte de todo este análisis. La idea es, si una doctrina no está escrita, no es de Dios. Así de simple. La pregunta definitiva que habría que hacerse siempre es, ¿esto está escrito o es una tradición posterior? Y con esto llegamos a un punto que es quizá el más importante de todos. El objetivo de todo este proceso no es tener razón, no es ganar debates ni demostrar que se sabe más que nadie. Es más bien un ejercicio de humildad. Se trata de la disposición a poner las propias creencias bajo el microscopio de la palabra, por un simple acto de obediencia. Y así cerramos el círculo, volviendo al principio, con una pregunta muy personal. No es para que se responda ahora mismo, claro, sino para que quede ahí para la reflexión. ¿Qué pesa más en la balanza de cada uno? ¿La comodidad de seguir con las tradiciones de siempre o el desafío de abrazar una verdad que se base únicamente en lo que está escrito? La respuesta, claro, es algo totalmente individual.